Buenos días, mis queridos hermanos. Los bendigo en el nombre del Señor. Los saludo en esta mañana, dándole gracias al Señor porque nos ha regalado un día más de vida y nos ha dado una noche esplendorosa de descanso, de buen ánimo, para que en este día nos propongamos a mirar en esta hermosa palabra de Dios todas las cosas que nos quiere seguir dando a entender, ya que nos ministra y nos da esa opción de poder corregir y hacer las cosas para Él. Pido, Señor, en el nombre de Jesús, que por favor bendiga a cada hermano que se encuentra en este momento escuchando tu palabra de Dios, Señor amado. Que todos nos dispongamos así siempre, Señor mío, para estar haciendo lo que debemos de hacer en el primer tiempo de la hora de la mañana, Señor mío. Gracias, gracias, Señor amado. Sé que muchos nos hemos levantado temprano con mis hermanos a orar, a leer la palabra, a dedicarnos a hacer lo que es digno delante del Señor. Por eso doy gracias al Señor y animo a todos que nos unamos en este sentir, en este tiempo angustioso, en este tiempo que necesitamos hacer mucho más, de esforzarnos un poco más, porque el tiempo del fin se está llegando y nosotros queremos, Señor, estar en tu presencia, ser todos salvos. Por eso, Señor, ponemos en tu presencia nuestra familia, nuestros hijos, nuestros padres, nuestros hermanos, sobrinos, primos, tíos, todos los que conforman nuestra familia y también la familia de Cristo, Señor, que es extensa a nivel mundial. Toda esta iglesia por la cual vienes tú, Señor mío, a recoger sin mancha, ni tacha, ni arruga. Nos permitimos pedirte que nos indique, Señor, el camino para seguir progresando, para seguir creciendo como el edificio bien concertado que tú quieres ver, Señor, en cada uno de nosotros. Te damos gracias, Señor, y bendigo a cada hermano, a cada oyente, Señor mío, en el nombre de tu Hijo amado Jesús. Amén. Así que, mis hermanos, yo retomo la palabra de Dios en Hebreos 12:2, que está muy importante saber, mis hermanos, que nosotros no podemos por ninguna manera quitar los ojos de Jesús. Porque el día que hagamos eso, mis hermanos, no nos espera sino una horrenda expectación de juicio. Escúchenme de la palabra, hermanos. Escúchenme lo que yo les quiero decir hoy, porque yo les amo de una manera que ustedes no pueden calcular. Yo les amo de tal manera que quiero evitar el dolor en el alma. Es que el dolor en el cuerpo, no es nada, eso pasa. Hay curas, hay pastillas, hermano, para el dolor del cuerpo. Pero nunca vayas a permitirte tener un dolor de alma, porque para eso no hay ninguna droga ni pastilla, hermano. Eso no lo cura sino Dios. Pero si tú quitas los ojos de Dios, mis hermanos, yo no quiero que vas a pasar por eso. Eso puede dar como la pena moral, y duele tanto que los que sufren tanto se les parte el corazón en dos. Y así han encontrado muchas personas que han sufrido tanto. Eso pasa con una persona que quita los ojos de Jesús. Se tiene un dolor tan inmenso, tan grande, que puede ser demasiado dañoso. Por favor, evitémonos todo esto, mis hermanos. La palabra es preventiva antes que curativa. Dejémonos guiar por el Señor y hagamos caso, ¿no? Pongamos los ojos en Jesús, autor consumador de la fe, el cual por el gozo puesto delante de Él sufrió la cruz, porque Él lo hizo fue por amor a nosotros. Vea, Él menospreciando el oprobio. No le interesó que le hicieran oprobio. ¿Por qué? Porque Él esperaba el final, ese trofeo inmenso de sentarse a la diestra del trono de Dios. Y eso es lo que el Señor está diciendo en esta palabra. En este versículo está diciendo: soportémoslo, hagamos caso de la palabra, si no nos guste, amemos al enemigo, la segunda milla llevémosla. Todo esto que hemos estudiado es para que tengamos también uso, para que hagamos, arrebatemos eso que ya nos tiene Él como promesa, que nos sentaremos a la diestra del Padre. ¿Ve? A su lado. Qué rico, mis hermanos, que logremos ello. Vamos a mirar ahora algunos requisitos que también están dentro de esta forma de autogobierno, ¿sí? Pero estos requisitos vienen ahora a decírnoslos para los obispos o pastores. Aquí hay para todo el mundo, hermanos. También para mí me toca hacer uso de esta palabra, porque el Señor la hará para que la obedezcamos. Y para mí la palabra no tiene que ser gravosa, porque cuando uno toma una decisión de servirle y seguirlo, pues debe de
de hacer como el que se apasiona con algo, como el que se apasiona de llevar, ¿qué día vi en la televisión el hijo del que lo mató fue una raya, ¿no? El que domaba cocodrilo y todas esas cosas. Que vea que esa serpiente le mordió allá en la cara. Entonces, el que se mete en algo por pasión, yo por ejemplo no haría eso porque le tengo un respeto a las serpientes que mejor dicho. ¿Verdad que ni me meto en deudas para no tener culebras? Imagínense, hermano, porque no me gusta meterme con los animales porque ellos tienen su hábitat y todo. Y miren, esto es como lo desafían. ¿M? Así que mis hermanos, ellos lo hacen con pasión, ¿sí? Y por pasión sufren una mordida o un poco de cosas. El papá sufrió la muerte con una raya, ¿vea? Así que él tuvo la pasión, Jesús, de morir por el amor hacia nosotros. Le apasionó, no salió corriendo. Dijo, no, 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 Padre, yo no hago eso porque es doloroso. No, él dijo, por amor a la humanidad lo hago. Así que tú tienes que hacerlo. Yo tengo que hacerlo. Estos requisitos, así no me gusten, tengo que llevarlos a cabo. Porque es por la pasión de querer entrar al reino de los cielos. Por querer ser la iglesia santa, pura y sin mancha, parte de ella. Y es la invitación que te hago con todo el amor que me asiste en mi corazón. Te invito, hermano, que vayamos de la mano, así sujetos de la mano, con sujeción en la palabra de Dios para que alcancemos algo tan hermoso. Y aquí habla sobre los requisitos de los obispos. Vamos a mirarlo en primera carta a Timoteo 3, 1 al 7, 7 versículos, donde nos van a ilustrar que este autogobierno también tiene que ser llevado por aquellos hombres, varones de Dios, mujeres, no interesando cualquiera que fuere, pero que cumplamos estos requisitos. Si nosotros cumplimos estos requisitos, créame que el Señor está agradado y por eso Él nos respalda y nos bendice tanto, que nos da su palabra y que cada rato nos está haciendo ver e incluso lo que está detrás del espíritu de la palabra, o en el espíritu de la palabra más bien, revelándonos tantas cosas hermosas para que todos degustemos ustedes conmigo una palabra tan bella como es esta. Así que el requisito de los obispos también forma como parte de la armonía que se debe tener dentro del sistema de gobierno, porque donde no haya esto, pues mira como una iglesia de mal un servicio hacia Dios. Y dice el Señor, palabra fiel, si alguno anhela obispado, es lo mismo que ser ministro o ser pastor. Buena obra desea, imagínense, es algo muy hermoso, muy valioso, pero es necesario, o sea, esto no puede sucederse si no tenemos en cuenta lo que es necesario para ello, para hacer un buen servicio. Dice que, pero es necesario que el obispo o el pastor o el ministro sea irreprensible, lo que estábamos viendo en la palabra anterior, ¿no? De ser irreprensibles, ¿sí? Sea guardado irreprensible hasta la venida de nuestro Señor Jesucristo, lo leímos. Entonces, este pastor, este ministro, ¿sí? Este obispo debe ser irreprensible, que nadie lo tilde. Porque qué pena, y no, qué pena, no, qué tremendo sería que le digan, vea, ese obispo, ese pastor, ese obispo, pastor o ministro, es un violador, es un ladrón. Ahí en la noticia hemos visto que dicen que cogieron a un pastor. No, entonces lo que pasa es que el mundo no entiende y le ponen el título de pastor. Pero nosotros que sabemos decimos, no, una persona que se hacía pasar por pastor, o obispo, o sacerdote, o lo que fuera, ¿sí? Pero nosotros tenemos que entender que un verdadero pastor, un verdadero sacerdote, un verdadero obispo, tiene que ser irreprensible para que pueda tener ese título. De lo contrario, no, porque aquí dice que es necesario. Entonces, el que pase por eso, de vergüenzas en la televisión, en los medios, es porque no es lo que dice ser. Aquí vamos a hablar es del que es, de que verdaderamente lleva ese nombre con honor. Entonces, ¿qué tiene que ser? Irreprensible primeramente. Dice, marido de una sola mujer. Esto tiene que ser algo indefectible, tiene que ser así como lo dice la palabra de Dios. Por eso nosotros hemos dado la tarea y hemos
he hecho mucho énfasis en la palabra cuando damos el nacer de nuevo. También llevar la enseñanza del matrimonio, porque por ahí anda mucha equivocación por no entender bien la palabra de Dios. Entonces vemos a pastores o ministros que están haciendo este servicio de Dios, pero no cumplen con esto tan necesario. Entonces de pronto se han vuelto a casar teniendo su primera esposa aún viva. Y eso es para reprenderlo, eso lo reprende Dios. Porque habla prácticamente en hacer de nuevo, sabe lo que es fornicación y adulterio. Entonces dice que queda libre de la ley de la esposa o la ley del marido cuando muere, no estando vivo. Entonces no lo han querido entender algunos y por eso siguen haciendo esto. Pero oramos no para tildarlos, no para criticarlos, oramos para que el Señor les dé la oportunidad de entender la palabra y se hagan a la necesidad de andar rectamente con el Señor. Más cuando hemos dado la solución, allí cuando damos la enseñanza del matrimonio, que hay una solución y que podemos llegar a tener esa solución cuando Él nos nombra la situación del estudio que hicimos con los eunucos. Ahí se encuentra la solución para todos aquellos que están en este problema, ¿sí? Y podamos servirle al Señor con integridad como Él lo quiere y lo ofrece aquí en la palabra. Entonces también dice que debe ser sobrio. Una persona sobria es la que nunca está borracha o haciendo, está clarita en su mente, en su corazón, en todo lo que hace. No está lúcido, no drogado, no está anestesiado en una palabra, ¿sí? Sino que está lúcido. Entonces aquí está hablando la palabra de Dios que debe ser sobrio, ¿sí? O sea, con los 5 sentidos puestos. Claramente, sin ir a fallar en nada. Esta sobriedad de la cual habla el Señor acá es para que los 5 sentidos estén bien puestos en lo que estamos haciendo. Una persona medio dormida o que esté anestesiada no puede hacer las labores igual. Entonces por eso lo está haciendo claro acá, que no sea dado a esas cosas, sino que sea sobrio, pero además de eso prudente. Mire que la imprudencia lleva a errores. Y muchas veces por la imprudencia muchos han perdido la vida. Muchos han sido heridos. Muchos han perdido negocios, familia, lo que sea, por la imprudencia. Así que nosotros nos llama como obispos, como pastores, como ministros de Dios, como obispos, de ser prudentes. Pero además de eso, decorosos. Nosotros tenemos que dar ejemplo de decoro. No solamente habla del vestido, aunque tiene que tener mucho decoro en su vestir, ¿sí? Cuando digo mucho, no es costoso, sino decoro es en limpieza, en bien portado el traje. No importa que sea traje completo o corbata, pero si es un esporo lo que lleve, sea bien portado, hermano. Porque de eso tenemos que ser muy cuidadosos. Porque la palabra de Dios es como un espejo para arreglarnos lo externo, no solamente lo interno, sino lo externo. Es como un espejo. Cuando uno va a salir a la calle como pastor debe mirarse bien cómo va, no vaya a ser risa para otros. Tenemos que ser muy prudentes y decorosos. Pero además de hecho nos dice que debe ser hospedador. Entonces esta palabra de hospedador no solamente es para el pastor. Aquí por lo que estamos refiriendo la palabra directamente para el obispo, pastor o ministro. Pero esto debe ser para todos, aún siendo ovejitas, que nosotros debemos de ser hospedadores, porque la palabra dice que sin saberlo muchos hospedaron ángeles. En esta época que estamos viviendo, que es actualizada, donde hay tanta maldad y hay que tener mucho cuidado para hospedar, ¿sí? No dejar de hospedar. Hay que ser descuidadosos a quién llevamos a la casa, a quién hospedamos, porque hay muchos que han llevado a algunos a hospedar y resulta que los matan y se les llevan las cosas y los encuentran ya después un tiempo encerrados y ya muertos y con tiempo de duración ya su cuerpo descompuesto porque se llevan las cosas y porque no supieron hacerlo. Por eso se hace necesaria la oración, estar de la mano de Dios. Y aquí está hablando a los obispos, a los pastores y ministros, que nosotros debemos de estar realmente haciendo las cosas con la palabra de Dios. O sea, puesto los ojos en Él. No podemos hacerlo de nuestra manera porque si lo hacemos a nuestra manera, entonces nos separamos de Él y así nada podemos hacer.
Entonces, todo esto que quede bien claro, mis hermanos. No dejar de hacerlo, pero sí saberlo hacer en este tiempo con mucha inteligencia. Apto para enseñar. Mire, mis hermanos, que cuando el Señor nos llama a un pastorado, a ministrar, a ser obispos de la Grey, tenemos que darnos a la tarea de ser aptos para la enseñanza. Y a mí me gusta mucho, me agrada tanto enseñar, porque el Señor me ha permitido ese don de poder revisar, indagar, leer, primero darme cuenta para no ir a decir algo que no es, hermanos. Lo importante, le doy gracias a Dios que Él me ha dotado es de saber de que no puedo hablar nada absolutamente de parte mía. Que todo lo que hable tiene que decirlo la palabra de Dios, si no, no es válido, hermano, no tiene ninguna fuerza. Por eso es que ustedes tienen que leer muchas citas bíblicas. Hay una persona que me dice, uy, pastor, pero mandó muchas citas bíblicas, ¿sí? Yo la entiendo, porque hacer un trabajo, pasar un trabajo para el YouTube, los medios electrónicos, pues no debe ser tan cargado. Pero digo yo, hermanos, si no va con la palabra de Dios al lado, no tendría valor. Por eso me empeño en que siempre que ustedes hablamos algo, vaya al lado de la palabra de Dios, vaya con la cita bíblica, el sustento bíblico primero. Pero tenemos que ser aptos, hermanos, saber tomar la palabra, no para dar bibliazos, ni regañar, ni estar molestando, fastidiando, sino que sea con amor la enseñanza. Y sé que lo que se da con amor llega, hermanos. Y yo ya he recibido muchos mensajes de diferentes partes, hermanos, no solamente de aquí de Colombia, sino de diferentes partes, donde realmente se sienten agradecidos porque se les despeja bien la palabra. Se tiene paciencia para enseñar, hermanos, porque todos no tenemos la misma habilidad, porque necesitamos y recibimos también las preguntas, despejamos las dudas. Eso es muy importante, tener ser aptos para esa enseñanza. Pero además dice no dado al vino, ¿verdad? Esto no hay que explicarlo, hermanos, porque hay muchos de pronto que les gusta esa situación y la palabra de Dios es clara. Él dice, ¿no?, que el borracho no heredará el reino de los cielos. Pero muchos dicen, no, unita, no, pero es que con una... o sea, mire, un poco de lauda, un poco de masa, de levadura, leuda toda la masa. Así que ¿para qué vamos a jugar con candela, hermano, cuando nosotros hemos tomado una decisión seria de servirle al Señor? O sea, ¿qué valor tiene eso ante las cosas que realmente tienen valor en el Señor? Esa cuestión no tiene que ser dominio para ninguna persona. Aún no siendo obispo, ni pastor, ni nada de esto, para una persona, una ovejita, tiene que ser dominio esto, porque estaría poniendo eso por encima de Dios. De eso sería risible más bien ver que eso pasa. O sea, eso no ser controlado, no tener un control en la vida. Entonces, no dado al vino, no pendenciero. Pendenciero es aquel que le gusta las fiestas y cante por allá, agarrido por allá. O sea, toda esa vida que no le agrada a Dios. No codicioso, imagínate. Ser contentos con lo que el Señor nos da. Poquito o mucho, mire, lo da el Señor y cuando Él nos lo da, nosotros tenemos, por eso es que nosotros llevamos a las personas a la fe. Porque hemos sido experimentados con la fe. Y sabemos que lo poco que el Señor da a veces rinde más que cuando da más. Ya tenemos experiencia en ello, hermanos. Porque lo que llega de Dios con bendición, eso no se agota, hermano. Te sacamos un producto, una esencia tan grande y tan hermosa que ya a nosotros llegue poco o mucho es igual. ¿Ves? Esto es lo que debemos de tener claro, hermano. Y dice que no codicioso de ganancias deshonestas, porque las ganancias que nosotros debemos de obtener como ministros debe de ser como lo dice la palabra del Señor, de lo que las ovejitas dan para que la iglesia surja. Por eso se hace necesario que las ovejas entiendan los mensajes, que entiendan la palabra de Dios, que entre todos hacemos esto que estoy hablando está tocando el autosostenimiento también, lo que ya vimos. Pero ese autosostenimiento se entrelaza con el autogobierno. Porque es que hoy el gobierno no podría, vamos a poner un ejemplo. ¿Cómo sería el presidente
que tenemos nosotros, presidente Duque, gobernando sin dinero. Cuénteme qué puede hacer ese varón de Dios, ese varón. En este momento que hay necesidad de tanta ayuda, ¿de dónde sacaría? ¿Mm? Entonces él tiene que, por necesidad, poner impuestos. Entonces muchos hablan mal de los impuestos. Ay, que no hacen sino pedir impuestos. Hermano, una ciudad, un país sin impuestos está a la ruina, a vivir mal. Eso se agota. Eso no hay una fuente inagotable. La única fuente inagotable es Dios. Pero entre los humanos eso tiene agotamiento. Entonces, si no hay entradas económicas al gobierno, ¿qué sería en este momento de aquellos que al menos han recibido alguna ayudita? Yo tengo familia que ha recibido ayuda del gobierno, hermano. Y desconozco de otros, de unos poquitos conozco, y de pronto de algunos de ustedes que me han dicho han recibido ayudas. Hermano, esa ayuda multiplíquela por millones de personas, ¿cuánto le da la cuenta? Entonces, ¿de dónde sale ese dinero? Pues de los impuestos, hermano, no hay de otra forma. Entonces nosotros tenemos que ayudar al gobierno para que el país salga adelante. Igualmente con la iglesia, si nosotros no damos para la iglesia, imagínense cómo podemos ayudar a otros. Cuando la palabra de Dios nos dice que tenemos que ayudarnos unos con otros. Esto lo hemos leído en estos días. Hay que velar por la necesidad de los hermanos. Y si no es así, mis hermanos, no estamos llevando la palabra de Dios conforme. Y esto sí sería grave. Que nos encontráramos como obispos o pastores o ministros llevando una palabra infructuosa, sin obra. Esa fe sin obra es muerta. Tenemos que tener fe, pero tenemos que orar, hermanos. Así que yo les invito, mis hermanos, a que revisen bien esta palabra que están recibiendo. Y lo más que quiero es que no sea gravosa, mis hermanos. Porque si yo la estoy hablando y diciendo, hermanos, no es para molestarlos, para inquietarlos en cosas diferentes más que obedecerla, para que el Señor nos siga multiplicando, para que nos siga dando y haciendo ver que somos fieles y que Él paga la fidelidad, hermano, no es por más. Yo quiero es que ustedes aumenten en sus ganancias, en las entradas económicas, que sus trabajos sean nutridos, no solamente en harto trabajo, no, sino en buena remuneración. Que valga la pena trabajar, salir, decir Dios me bendice, no me falta nada, porque es que eso es lo que pasa, con Dios no nos falta nada si nosotros somos fieles. Cuando hay cosas y circunstancias, ahí es cuando empiezan a echar cabeza a las personas. Ay, ¿qué me pasa? A veces ni se acuerdan que son infieles. Entonces, ¿cuándo van a arreglar su situación? Siempre van a estar en esa tónica. Mis hermanos, nos quitemos en eso que ya lo hemos hablado tanto, pero dice aquí, amable. Y todo esto que habla el pastor también va con las ovejitas. El pastor, los ministros, es un requisito que estamos leyendo, mirando para cada uno de nosotros, y tiene que ser amable. Porque ¿cómo va a ser una persona déspota conocedora de Dios? A mí me han llegado quejas de personas, ay, que este pastor, yo les pongo mucho cuidado, hermano, porque es que si de pronto el pastor estaba por ahí ocupado y le hicieron alguna cosa, o sea, le dañaron un momentico de rata, de pronto les contestó un momentico, algo así como muy rápido, y dijeron, no, que ese no tiene amabilidad. Bueno, hay que ser consecuentes, mis hermanos, y no ser inoportunos también. Entonces el pastor, el ministro, debe ser amable, apacible, no ir a echarle fuego, leña al fuego, hermano. Hay que ser apacibles. Personas a veces vienen con unos problemotas grandes. ¿Qué tal uno seguir el fuego y, mejor dicho, de pronto salen hasta peleando ambos por un problema que no es de ellos? ¿Ah? Ayer le decía a alguien que estaban en peleas, en disgustos, y me llamaron y me tocó mediar el asunto con oración y decía, mire, no sigan peleando, por favor, ámense, arreglen las cosas. ¿Qué tal que ustedes dos, siendo familia y así como están, y de pronto lleguen y se maltraten o les pase algo bien malo porque están atentando contra su salud en las rabietas que tienen? Son enfermos del corazón, ambos.
¿Qué tal que les toque y los lleven de urgencias y que no hayan cama y les toque en la misma cama? ¿Cómo la ve? Y eso ha ocurrido, hermanos. Así que mejor hagámonos suave, seamos apacibles, no avaro. Esto de la avaricia, el Señor lo habla como también una idolatría. Cuando cuando se tiene avaricia, es como una idolatría. Así que eso no lo puede tener el ministro. Pero dice que gobierne bien su casa, que tenga a sus hijos en sujeción con toda honestidad, pues el que no sabe gobernar su propia casa, ¿cómo cuidará de la iglesia de Dios? Eso es una realidad, mis hermanos. También todo esto lo hemos visto, mis hermanos, de que se gobierna bien una iglesia. No se está gobernando bien cuando en la casa todo anda al revés. No hay gobierno en la casa, pero en la iglesia quieren gobernar. No, eso no se da, hermano. Eso no tiene autoridad siquiera para hacerse eso. Así que primero miremos cómo está nuestra casa y cuando esté ordenada, ahí sí podemos entrar al servicio para el Señor. Entonces tiene que ser buen gobernante de la casa, que tenga a sus hijos en sujeción. No es, ya saben que sujeción no es ir a cascarles ni andar en disgustos, no es de la mano, todos en armonía, todos trabajando para el mismo lado. Con toda honestidad, no tener tapados con la familia, ni con la Grey, ni con nadie, que sea honesto, o sea, con toda honestidad en lo que hable, en lo que piense, en lo que diga. Eso no es difícil, hermano, cuando amamos a Dios y queremos ser para Él, eso no es difícil. Pero también dice no neófito, o sea, neófito es novato. Un pastor, bueno, eso es como todo, ¿no? Alguien le dice, hoy en día manda una hoja y dice, no, si no tiene experiencia no lo recibimos. Y dicen algunos, bueno, pero ¿cuándo me van a recibir si nunca tengo experiencia? Entonces por eso hay que dar oportunidades. Y en esto, en cuanto a las cosas de Dios, cuando se va a ordenar un ministro, un pastor, primero tiene que ser servidor, comenzar desde abajo, conocer cómo se maneja la iglesia, el autosostenimiento, el autogobierno, la autopropagación, conocer bien la palabra, tener amor con los demás, o sea, ser fogueado, para cuando se lance al ruedo, o sea, al púlpito, lleve experiencia. Pues como todos, ahí le van a temblar un poquito las rodillas, pero eso también hay maracas en las iglesias. Entonces, eso no se va a sentir mucho. Hermanos, todo esto es muy importante. No neófito, se tenga experiencia y que vaya ganando experiencia para que no erre en el caminar. No sea que envaneciéndose cuando se es neófito, se envanece y caiga en condenación del diablo, porque a eso lo lleva el no ser de alto conocimiento, en que se envanece y el diablo sí lo va arrastrando. Bien. También es necesario que tenga buen testimonio de los de afuera, no solamente de los hermanitos ahí en la iglesia, sino en toda parte, ¿sí? Que podamos salir a la calle y no vayan a tildar por ahí que somos de esto y lo otro, no. Por ahí que tal con deudas y no pueda pasarnos por frente y que vaya con el hermanito, oye hermanito, váyase usted y yo doy la vuelta a la manzana y nos vemos en la esquina. No, hermano, tiene que haber un buen testimonio en todo y en todo lugar, tanto los de afuera como los de adentro, para que no caiga en descrédito ni en lazo del diablo. No solamente que cayera él, porque todo aquel que se hace en descrédito y le sirve a Dios, está poniendo a Dios también en juego ahí para que hablen de él, para que vituperen. Así que mis hermanos, vamos a hacer obediencia de la palabra. De aquí en adelante, sigamos revisándola. Y cada día el Señor nos va a mostrar cómo hacer para vivir bien. Luego siguen los requisitos de los diáconos. ¿Sí? Acuerda que decía yo que en las iglesias, la palabra de Dios, que en las iglesias tiene que haber diáconos y que nosotros tenemos diaconisa, y ya les dije quién era. Y entonces en todo esto hay que tener cuidado porque también hay requisitos para los diáconos. Yo conozco iglesias que tienen pero hartísimos diáconos, más que ovejitas. y ellos tienen un buen servicio y hacen un servicio especial, hermanos, pero ellos tienen que cumplir también requisitos. Esto es muy importante, mis hermanos, que los tengamos en cuenta. Aquí habla sobre los requisitos de los diáconos en la palabra de Dios, en primera carta a Timoteo 3, 8 al 13. Y son muy parecidos a los del obispo, así que lo vamos a tocar ligeramente
para cerrar el autogobierno y luego veremos la autopropagación. ¿Sí? Este es el último punto que queda, autogobierno. Y dice de los diáconos así. Los diáconos asimismo, o sea que estamos hablando como los obispos, deben ser honestos, ya lo hablamos, sin doblez, o sea, de un corte preciso. El sí, sí y no, no, porque lo que es más de esto, de mal procede. No dados al mucho vino. Cuando dice no al mucho vino, casi que le están dando una oportunidad, pero ¿sabe qué? Cuando tomamos decisiones con Dios es mejor que ese mucho lo dejemos a un lado. No codiciosos de ganancias deshonestas, estuvo como para los ministros, que guarden el misterio de la fe con limpia conciencia, o sea que la fe sea genuina. Que guarden el ministerio de la fe con limpia conciencia y estos también sean sometidos a prueba primero. Cuando se va a llevar a cabo un diaconado, toca probarlos. Y no es que estamos haciendo pruebas como bueno de cascaritas, no, darle la oportunidad y ayudarlos. Y entonces ejerzan el diaconado si son irreprensibles. Los llama también a ser irreprensibles. Las mujeres asimismo sean honestas, no calumniadoras, sino sobrias, fieles en todo. Los diáconos sean maridos de una sola mujer, igual que lo hablamos con los ministros. Y que gobiernen bien a sus hijos y sus casas, porque los que ejercen bien el diaconado ganan para sí un grado honroso y mucha confianza en la fe que es en Cristo Jesús. O sea que tiene también mucha ganancia. Mire que son muy parecidos los requisitos, así que ahí nos vamos a detener y dejamos entonces hasta acá para comenzar en el próximo día, ya sería para el sábado, comenzar entonces a ver la autopropagación. Y terminamos los 3 autos de la iglesia y esto seguro que nos va a ayudar mucho para de aquí en adelante. Mis hermanos, Dios me los bendiga, los amo mucho, oro por todos ustedes y pongo a cada uno de mis hermanos en Cristo, de mi familia en Cristo, en las manos de Dios, para que los siga bendiciendo grandemente. Bendícelos Dios, guárdalos, protéjalos y ayúdalos, y da, Señor, sabiduría y entendimiento para lo que se sigue y salud por todos los medios. En el nombre de Jesús te lo pido. Amén